de Bolivia, rápidamente a Gran Bretaña, es uno de nuestros títulos y tiene que ver con la situación del primer ministro Boris Johnson, quedó debilitado lógicamente después del voto de confianza en el Parlamento. Esto fue lo que pasó. El gobierno del primer ministro británico Boris Johnson pende de un hilo, y no se trata de un ataque de la oposición. Johnson sobrevivió a duras penas a un voto de confianza del Partido Conservador, con el apoyo de 211 parlamentarios, pero con 148 representantes de su propio partido pronunciándose por su destitución, nada menos que el 41% de los legisladores que posee la bancada Tory en el Parlamento. I think it's an extremely good, positive, conclusive, decisive result, which enables us to move on, to unite and to focus on delivery. And that is exactly what we're going to do. And what we need to do now is come together as a government, as a party, and that is exactly what we can now do. El principal motivo de semejante rebelión es la falta de arrepentimiento exhibida por el primer ministro luego del denominado Partygate, el escándalo generado por las 16 fiestas celebradas por él y sus funcionarios en oficinas del gobierno británico en plena pandemia, cuando regían estrictas reglas que prohibían la socialización de la ciudadanía. Y su principal coartada, que todo el escándalo se reduce al foco que los medios ponen en el liderazgo conservador para dañarlo. Aunque Johnson sobrevivió a la moción de censura y de acuerdo a las reglas internas del Partido Conservador, no puede ser sometido nuevamente a otro voto de confianza por los próximos 12 meses. El hecho de que un porcentaje tan alto de sus propios legisladores haya votado en su contra implica en los hechos que el primer ministro perdió la mayoría en el Parlamento, lo que podría conducir a la paralización de las iniciativas impulsadas por su gobierno. I think there's very little doubt that the vulnerability of the Prime Minister is going to be the single greatest factor shaping what this government does for the foreseeable future. All the policy announcements, all the initiatives, it will be very, very hard to view them in any other way than as a tactic aimed to address the structural weakness of the Prime Minister. Boris Johnson y miembros de su gabinete presentaron el resultado de votación como un triunfo, pero en la práctica no lo es. El denominado Comité 1922, el organismo interno de la bancada conservadora que regula estas cuestiones, está dominado por legisladores que quieren el alejamiento de Johnson y tienen la potestad de acortar ese periodo de inmunidad del que gozaría el primer ministro de 12 a 6 meses o menos. Los antecedentes de situaciones similares remiten a lo ocurrido con Margaret Thatcher en 1990 y más recientemente con Theresa May en 2018. En los dos casos, el partido forzó la renuncia de ambas, luego de que ganaran de forma agónica un voto de confianza como Johnson ahora. Con el agravante para el actual primer ministro de que Thatcher y May no tuvieron tantos votos propios en contra. Incluso se especula que, dada la escala de la debacle, algunos ministros del gabinete debieron haber votado contra Johnson, amparados en el mecanismo secreto del voto de confianza. Ante este escenario, lógicamente también cargaron duramente contra Johnson los líderes opositores Keir Starmer del laborismo y Ed Davey de los demócratas liberales. Conservative MPs made their choice tonight. They have ignored the British public and pitched themselves and their party firmly to Boris Johnson and everything that he represents. The Conservative Party now believes that good government focused on improving lives is too much to ask. The Conservative government now believes that breaking the law is no impediment to making the law. Los opositores internos, por su parte, están convencidos de que Johnson incurrirá en nuevos escándalos o errores no forzados que lo obligarán a dar un paso al costado en pocos meses, poniendo fin a un gobierno que aún no cumplió los 3 años. Hay ya varios aspirantes conservadores a sucederlo. El ex secretario de Relaciones Exteriores Jeremy Hunt, Rishi Sunak, actual canciller de Hacienda, y la canciller Liz Truss, y Tom Tagenhat, presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de los Comunes. Ellos, no menos que la oposición, también aguardan expectantes la suerte del ocupante del 10 de Downing Street.
Pero veamos rápidamente qué es la moción justamente de confianza en el Parlamento de Gran Bretaña. Punto de partida allí, Comité 1922. Un título y una cuestión central es el mecanismo interno de cuestionamiento del liderazgo conservador. Los parlamentarios retiran o renuevan su apoyo al primer ministro, que puede ser obligado a renunciar. La segunda cuestión central requiere que el 15%, es decir, 54 parlamentarios, envíen una carta de retiro de confianza al presidente del comité. A esto se sometió Boris Johnson para tener una idea bien concreta de lo que ha pasado en el Parlamento inglés. Eber. Sí, efectivamente, Pablo. Lo que sucedió esta semana es que justamente el Comité 1922 sometió la confianza a Boris Johnson y no solamente se necesitan 54 parlamentarios para llevar adelante la moción, sino que 148, como vimos en el informe, votaron en contra, le retiraron su confianza parlamentarios del propio Partido Conservador al primer ministro británico. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que los analistas comienzan a delinear y a plantear es que efectivamente, recordemos, Boris Johnson tiene mandato hasta 2023, que son las elecciones próximas en Gran Bretaña para renovar su cargo, pero sin embargo ya lo definen como un pato rengo. ¿Sí? Y ese es el problema al cual se enfrenta Boris Johnson de aquí en más. Él obviamente salió a presentar esta entre comillas, victoria pírrica, diríamos, de haber podido permanecer en el cargo, como efectivamente un logro, porque, como bien decía el informe, en principio esto le garantizaría 12 meses de estabilidad en su cargo. Sin embargo, esto no es exactamente así. Es un principio, pero como vamos a ver posteriormente en otra de las placas, ya hubo situaciones en el pasado. Theresa May, lo recordamos hace poco. El propio David Cameron, que si bien logró sobrevivir con muchísimas dificultades después de haber afrontado una situación de este tipo. Y algo no menor, la mismísima Margaret Thatcher, 48 horas después de una victoria, entre comillas, de este tipo, tuvo que renunciar a su cargo. A ver, ¿qué pasaba en ese momento? Recién lo mencionaba Ebri, también hacíamos mención en este informe especial. Tiene sus antecedentes. Veamos rápidamente lo que sucedía con Margaret Thatcher, lo que sucedía con Theresa May. Bueno, ya vamos a estar compartiendo la placa. Allí está, Bueno, Margaret Thatcher, 1989, moción de censura en su contra, ganó por un 84%. En 1990, segunda moción, superó la votación por 204 a 152 votos, pero decidió renunciar para impedir una derrota casi segura en segunda instancia. 204, 152, bueno, 208, 140. Fíjate, Estamos en una situación de una configuración muy similar. Te aporto un dato más. Sí. Parece superficial, pero no hay que dejar de tomar en cuenta que la política en Gran Bretaña y la política parlamentaria en Gran Bretaña es también una representación teatral. ¿Sabes qué le va a suceder a Johnson de ahora en más cuando vaya al Parlamento a defender su política frente a los legisladores de la oposición? Él va a estar en su tribuna, en su box, digamos, que lo presenta frente a la oposición y detrás de él, a sus espaldas, su fuerza, quienes lo sostienen. ¿Quiénes lo sostienen? Y ya no lo sostienen todos. Tiene un 40% en su espalda, metafóricamente, shakespearianamente, que tienen un puñal guardadito en el bolso para tal vez clavárselo por la espalda dentro de su propio partido. No sería la primera vez, como estamos viendo en las placas. Bueno, aquí Margaret Thatcher. Pero pasemos a lo que ha sucedido en el Parlamento con Theresa May. 2018, pedido de moción de censura en pleno proceso del Brexit. Ganó por 200 votos a 117, pero, recordemos, renunció 6 meses después. Y vos fíjate esta votación, 200 votos a 117. Es que es muy difícil sostenerse en el cargo en una situación de este tipo. Quienes sostienen a Johnson, quienes lo apoyan, dicen que él tiene esa capacidad, tiene esa posibilidad por su carisma, por su supervivencia incluso al affair del Partygate. Sin embargo, parece muy complicado que él pueda sostenerse en el cargo a partir de lo que su propio partido político está planteando. Tengamos en cuenta que hay elecciones, que el Partido Laborista tiene 7 puntos de ventaja según las últimas encuestas por sobre el partido de Johnson, y todo hace pensar que no es el candidato que los principales cuadros del partido. Recordemos que el grupo que lleva adelante esta moción de censura representa a lo que se denominan los whip, que son los sectores dentro del Parlamento que conducen al resto del grupo conservador. ¿Sabes qué es whip? Los que tienen el látigo, los que hacen que los demás
puedan votar. Esa es la metáfora que se utiliza en ese marco. Por lo tanto, no perdió el apoyo solo de un 40% de su propio partido, sino tal vez del sector más importante de su propio partido. Todo hace pensar que va a tener grandes dificultades para sostenerse en el cargo de aquí en adelante. Bien, cerramos este bloque. Última